Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Hoy hablaremos de diabetes y enfermedad renal. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una alteración en el aprovechamiento y metabolismo de la glucosa. Un órgano afectado por la diabetes suele ser el riñón. A esto se le conoce como nefropatía, que también puede ser frecuente y peligrosa porque deteriora a los riñones y deteriora su funcionamiento. En la mayoría de los casos puede ocasionar insuficiencia renal crónica. En México existen aproximadamente 12 millones de diabéticos, de los cuales aproximadamente 2 millones aún no han sido diagnosticados. 1 de cada 3 diabéticos desarrollan daño de los riñones. Esto puede prevenirse si se detecta oportunamente. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a la doctora Esmirna Chuy Díaz, especialista en nefrología y máster en trasplante renal de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad para obtener información sobre diabetes y enfermedad renal con la especialista en nefrología de Hospital Semaín. Es momento de ir a la entrevista. ¿Qué son los riñones? ¿Cuál es la función que desarrollan dentro del organismo? Bueno, los riñones tienen una función vital para la vida. O sea, más bien, bueno, estamos redundando, pero son órganos vitales que tienen diversas funciones. Y muchas personas desconocen realmente todas las funciones que tienen los riñones, y este es el motivo por el que muchas veces el nefrólogo no se considera como un médico de apoyo para diversas enfermedades crónicas. Los riñones principalmente son los encargados de depurar, es decir, de desechar todos los elementos que ya el organismo no necesita. Mantiene el control del volumen de los líquidos en el cuerpo, mantiene el control de los electrolitos en el cuerpo, que son fundamentales para el funcionamiento de las células del organismo. Mantiene el control de la tensión arterial. Muchas veces piensan las personas que quien se encarga del control de la tensión arterial es el corazón, pero en realidad son los riñones los que controlan la tensión arterial. Tienen algunas funciones glandulares también, como mantienen la coloración de la piel, mantienen la sexualidad, mantienen la hidratación de la piel. Algunas otras funciones también sobre el remodelamiento de los huesos. Producen una hormona que se llama vitamina D. La vitamina D es la que se encarga de mantener los huesos firmes, de que no se descalcifiquen. Y otra de las funciones pues también es producir una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que mantiene los glóbulos rojos y la hemoglobina en la sangre. Entonces pues sí, son diversas funciones, por lo que los riñones pues son órganos que afectan mucho la salud cuando se afecta su función. ¿Qué sucede cuando los riñones se enferman? Es decir, específicamente en el caso de la diabetes, como una consecuencia de ella, existe una enfermedad que se llama nefropatía diabética. ¿Qué es esto? Bueno, es la afectación de los riñones secundario a la diabetes. Y de esto podríamos considerar que hay 5 estadios de la enfermedad renal en la diabetes, y habitualmente hasta el 5.º estadio muchas veces no se puede detectar mientras no se tenga un control, el paciente diabético, un control acerca de los factores que pueden, con los que podemos medir el desempeño de los riñones. ¿Cómo sería una forma correcta de medir, cómo saber si están funcionando bien? ¿Cómo saber si somos o no somos diabéticos? Bueno, en principio hay que mencionar que las estadísticas hablan de que
En México y en el mundo, la mitad de los pacientes diabéticos no saben que son diabéticos, no están diagnosticados. Y todavía de estas personas, en general de los diabéticos, en el mundo, 1 de cada 3 personas diabéticas ya padece de los riñones. Y actualmente ya se ha determinado que hasta 1 de cada 2, particularmente en México, 1 de cada 2 diabéticos ya padece un grado de afectación en su funcionamiento renal. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, si yo me considero una persona sana, ¿cada cuánto tiempo debo hacer y qué prueba para saber si soy o no soy diabético? Bueno, para saber si se es diabético, bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es la glucosa en ayuno. Sin embargo, esta no es determinante, es la que habitualmente hacemos en el laboratorio, una glicemia en ayuno. Pero, sin embargo, sí, lo mejor es que si hay ciertos factores de riesgo, es mejor hacerse también la hemoglobina glicosilada. Esto habla de los niveles de glucosa en un promedio de 4 meses. Porque una glucosa en ayuno nos puede hablar de que el día anterior se comió, por decir el paciente, un pan o una cena abundante, y esto hace que la glucosa pudiera estar un poquito elevada, o inclusive tener un ayuno prolongado y tener glucosas bajas. Entonces la glucosa en ayuno no es lo mejor. Hay que hacer una hemoglobina glicosilada para ver si el paciente tiene o es prediabético, tiene intolerancia a la glucosa o es diabético. Lo importante ahora es de que siendo diabético y hablando de las estadísticas, pues sí es importante que el paciente diabético investigue si ya empieza con alguna afectación de la función renal. ¿Y cómo puede hacerlo? La manera de hacerlo es haciéndose exámenes de laboratorio. La primera señal de que se están afectando los riñones por la diabetes es un aceleramiento de los riñones. Es decir, lo que nosotros habitualmente vemos en la declinación de la función renal, en las primeras fases, al contrario, está acelerado. Es decir, los niveles de creatinina que nosotros usamos como marcador principal para valorar la función renal, en las etapas iniciales de la diabetes está disminuida, no está aumentada. Y esto también refleja este aceleramiento de los riñones, que es el mecanismo de daño en la diabetes. Este aceleramiento empieza a generar pequeñas cantidades de proteína en orina, le llamamos microalbúmina, y esta no se puede determinar con un examen general de orina habitual, sino hay que hacerlo con una técnica especial. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando los riñones empiezan a tener un daño por diabetes? Bueno, es muy importante en principio que sepa la población de que habitualmente cuando los riñones se afectan no hay ningún síntoma. Sobre todo en los primeros estadios, cuando todavía se puede hacer algo, cuando todavía se puede revertir la afectación de los riñones, la enfermedad es asintomática. En fase ya muy avanzada, cuando el paciente ya necesita diálisis o necesita trasplante, es cuando aparecen los primeros síntomas. ¿Y cuáles? Pues son el cansancio, la náusea matutina, la falta de apetito, o sea, síntomas de hecho parecieran muy sencillos y en los que muchas veces el paciente se habitúa a presentarlos. Entonces le pregunta uno al paciente: ¿usted cómo se siente? No, yo me siento bien. Pero bueno, si ya incidimos realmente en esos síntomas, dicen: no, sí recuerdo que me da náusea por las mañanas. Entonces son síntomas parecieran que no son importantes, pero que estos ocurren cuando ya la enfermedad de los riñones está en fase muy avanzada. Lo más importante de esto es enfatizar de que la enfermedad de los riñones no se detecta por síntomas, se detecta por revisiones, por valoraciones médicas. ¿Se puede prevenir la nefropatía diabética? En definitiva, se puede prevenir. Y en principio, bueno, lo principal es de que el paciente diabético tenga un buen control de sus niveles de glucosa, que tenga un buen control de sus niveles de tensión arterial, que tenga un buen control también de sus niveles de colesterol, triglicéridos, que se incida mucho también sobre todos los demás factores de riesgo cardiovascular, que finalmente ya
los factores de riesgo cardiovascular que antes se consideraban encaminados al corazón, realmente son factores de riesgo renal también, porque finalmente los riñones son vasos sanguíneos que están siendo afectados al igual que cualquier vaso sanguíneo del resto del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Bueno, la falta de ejercicio, el sobrepeso, la obesidad, los niveles elevados de colesterol, triglicéridos, todos estos factores de inflamación que son medibles a través de exámenes de laboratorio. El control estricto de la glucosa es muy importante. Muchas veces el paciente no se controla con tabletas, se debe de incidir también en cada vez más la utilización de insulina para el control estricto de esta. Todo esto incide en la progresión del daño del riñón. Y principalmente, bueno, el utilizar medicamentos. Hay medicamentos que son útiles en las primeras fases, pero también hay medicamentos que estos mismos medicamentos podrían ser deleterios o dañinos en las últimas fases. Por eso, la evaluación y el control de la función renal sí es muy importante que sea por un especialista en nefrología. Hay que valorar muy bien cuáles son los medicamentos y el momento para tomarlos. La diabetes es una enfermedad que puede curarse o es una enfermedad con la que debemos vivir el resto de la vida. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, que lo que se tiene que aprender es a tener un buen control de ella y a tener pleno conocimiento de lo que puede pasar. La diabetes afecta, como decía, la circulación a nivel de todos los vasos sanguíneos de diversas partes de nuestro cuerpo, el cerebro, el corazón, los riñones, la circulación periférica, la retina. O sea, sabemos en qué sentido afecta. De hecho, estos pacientes que ya empiezan a tener afectación en la retina, que ya tienen rayos láser, que están siendo afectados de sus ojos, hay casi el 100% de correlación con enfermedad renal. Entonces, en eso hay que poner mucha atención, porque las personas que empiezan a afectarse de sus ojos son personas que ya están empezándose a afectar de sus riñones. Una persona que tiene diabetes y que la tiene controlada, Sí. ¿puede llevar una vida con una calidad de vida tan buena como una persona que no tiene diabetes? Claro que sí. La diabetes bien controlada puede llevar una calidad de vida normal. Tenemos que mencionar también que hay una carga genética para la evolución de la diabetes. Es decir, sabemos que hay dos tipos de diabetes en las que en una de ellas la progresión es más rápida, influye más en los factores genéticos que también que pueden, pero más bien los factores genéticos apenas son una parte del vasito, ¿no? Lo más importante es lo ambiental, lo adquirido, lo que uno le añade al vasito, y que es pues el no tener un buen control, el no tomar los medicamentos, el no hacer ejercicio. O sea, todo esto es lo que finalmente influye en nuestra calidad de vida e influye para que temprano o tardío tengamos complicaciones secundarias a la diabetes y como consecuencia también insuficiencia renal. Existen personas que les gusta tomar mucha agua, todo el día están tomando agua. Hay otras personas que no les gusta tomar agua, que solamente les gusta tomar refrescos gaseosos, otro tipo de bebidas, pero no agua. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuáles son los extremos? ¿Cómo nos afecta cada uno de ellos? ¿Y cuál es la recomendación del nefrólogo en relación a la ingesta de agua? Bueno, la recomendación es mantenerse hidratado. Es decir, si el paciente tiene sed, nunca debe quedarse con sed. Siempre, y de hecho un poquito más relajado. Siempre el organismo bien hidratado va a tener mejor defensa para metabolizar inclusive algún medicamento que se esté tomando. Va a estar en mejor estado por si hay algún factor de riesgo de que la misma deshidratación pueda afectar vasos sanguíneos afectados por la diabetes o alguna enfermedad crónica. Entonces, no es
no se recomienda tampoco estar tomando agua continuamente, pero sí que el paciente nunca se quede con sed y que se haga consciente. O sea, hay personas que se la pasan sin tomar agua, pero no son conscientes de que están deshidratados. Entonces, a veces hay que hacer conciencia también, bueno, tengo sed, siento la boca seca, siempre mantenerse hidratados. No, nunca se recomienda decir, tómese 2 litros de agua al día, 3 litros de agua al día. Eso no hay una recomendación estricta al respecto, solamente es estar consciente de que la persona tiene que estar hidratada y nunca quedar. ¿Con qué frecuencia debe acudir a las visitas de control con su especialista en nefrología? Bueno, es muy importante que todos los pacientes diabéticos, independientemente del tipo de diabetes, la edad, del tiempo de evolución, se hagan una revisión de su función renal. La diabetes tipo 1, la que es de joven, que es insulino dependiente, la enfermedad renal ocurre después de 5 años de evolución de la diabetes habitualmente. Pero en el diabético tipo 2, en el que la diabetes ocurre en pacientes de mayor edad, la enfermedad renal puede aparecer desde el inicio, desde el que se detecta la diabetes. Y muchas veces, como hablábamos de que la diabetes no se detecta, entonces muchas veces el tiempo de evolución de la diabetes ya es larga y ya desde entonces ya la enfermedad renal ya puede estar. Entonces, lo importante de esto es que el 100% de los pacientes diabéticos se hagan pruebas de función renal. Si no hubiera ninguna situación alarmante, si todo está tranquilo, si todos los parámetros están normales, es suficiente con una valoración cada 6 meses. Pero si hubiera alguna alteración, entonces ya depende del estadio de la afectación renal, en la que sus visitas tendrían que ser más periódicas. Además del nefrólogo, ¿qué otros especialistas deben estar siendo visitados para un control adecuado de la diabetes? Bueno, principalmente, el buen control a través del endocrinólogo, de los niveles de glicemia. La repercusión cardiovascular es importante, el cardiólogo es el que lleva a cabo esta función. Desde el punto de vista de la circulación, digamos una vez al año, la valoración por el angiólogo también es importante. Y bueno, si se presentase alguna situación de problemas de neuropatía, a veces la diabetes también afecta la microcirculación y por ende también condiciona problemas de neuropatía periférica, es decir, cuando el paciente tiene las piernas cansadas, adoloridas, todo esto, el control con su médico internista o el neurólogo es adecuado. ¿Cuál es el tratamiento para la nefropatía diabética? Bueno, hablábamos de que en las primeras fases hay un aceleramiento, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes, es como traer un coche acelerado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llevarlo tranquilo para que no se gaste. Entonces, así es como funcionan los riñones. Los riñones son como motorcitos que los tenemos que traer trabajando tranquilos, ¿no? Entonces, lo primero es no comer un exceso de proteínas. Es decir, la proteína es importante, pero no ingerirla de manera excesiva. Es decir, se recomienda en cantidad diaria de proteínas 1 gramo por kilo de proteínas de peso al día. No comer en exceso de sal, o sea, siempre que la dieta sea muy bajita en sal. Esto también, porque también condiciona un aceleramiento de la función renal. Y por otro lado también, pues es importante que muchas veces los pacientes reciben muchos fármacos analgésicos, antibióticos, desinflamatorios, o sea, medicamentos que pueden afectar la función renal, y es muy importante que tengan ese contacto con su médico para ver si estos pueden afectar la función renal. Entonces, en los primeros estadios, en ese aceleramiento, sí hay tratamiento para frenar la progresión de la afectación del riñón, y esto permitiría que no decline la función renal. Es decir, si utilizamos medidas para evitar el aceleramiento del riñón,
esa función renal se va a mantener estable a través de los años. Si no utilizamos estas medidas y además agregamos la falta del control de la glucosa, de la tensión arterial, de los lípidos, el sobrepeso, todo esto, todos estos factores van a hacer que la función renal, ese motorcito, por decirlo así, vaya declinando en su función y el paciente llegue a necesitar diálisis, trasplante o inclusive llegue a una situación grave si no se detecta tempranamente. Entonces, una forma importante del tratamiento sería una dieta adecuada para el paciente diabético. Otra parte sería realizar ejercicio y ya en otros casos, bueno, los medicamentos, o hablabas hace un momento de la diálisis y de la hemodiálisis. ¿En qué consisten estos tratamientos? Bueno, estas terapias son terapias que cuando ya los riñones ya funcionan menos del 14% en el diabético, ya es necesario empezar una terapia de reemplazo renal. Estas son terapias que reemplazan la función renal, pero apenas en un 5%. Es decir, la hemodiálisis, que consiste en conectar al paciente a una circulación extracorpórea a través de una bomba que succiona la sangre, la limpia a través de un filtro artificial, en el que el paciente tiene que acudir 2 o 3 veces por semana a este tipo de tratamiento, o la otra modalidad, que es la diálisis peritoneal, que consiste en colocar un catéter de silicón entre los intestinos para que siempre el paciente esté constantemente su intestino esté en contacto con líquido que contiene exceso de glucosa, para tratar de hacer la función de depurar como lo harían los riñones. Sin embargo, estas terapias apenas dan un 5% de lo que daría un riñón sano. Por eso la mejor alternativa de tratamiento cuando el paciente diabético tiene una fase avanzada de la función renal es el trasplante. Y antes los pacientes diabéticos se buscaba el trasplante cuando ya tenían un porcentaje de función renal menos del 20%. Ahora se ha visto que cuando ya llega a un 30%, el paciente ya se debe de ir protocolizando para un trasplante, porque sabemos que la diabetes, entre más tiempo de evolución, entre más el tiempo de evolución de la enfermedad renal, va afectando los vasos sanguíneos, y esto altera el pronóstico del trasplante, por lo que ya el trasplante se debe de hacer más tempranamente para que tenga un mejor pronóstico. Además, entre el momento en que un paciente entra a un programa de trasplante y es trasplantado, puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay pacientes que están en lista de espera, porque no es tan fácil conseguir donadores y porque se lleva todo un protocolo de preparación tanto para el paciente que va a recibir el trasplante como para el donador. Exactamente, siempre al paciente lo debemos de encaminar tempranamente. Es decir, a lo mejor si nos escucha algún paciente que tiene insuficiencia renal y que está familiarizado con los niveles de creatinina, la creatinina normal es 1.3. Cuando el paciente ya tiene 4 de creatinina, ya su función renal está menos del 14%. Entonces, desde ahí, aunque el paciente todavía no tenga síntomas, ya se empieza a encaminar a la diálisis, pero es mejor encaminarlo al trasplante, ir ganando tiempo a esto. Hay pacientes que se mantienen estables, con una afectación de la función renal muy estable, y esos pacientes nos vamos esperando, pero si vemos que va progresando, digamos que a los 3 meses ya subió un miligramo la creatinina y a los 3 meses va subiendo poco a poco, quiere decir que ya establecemos la velocidad a la que va afectándose los riñones, y es mejor ganar tiempo y que el paciente se vaya haciendo todos los estudios, porque también lleva cierto tiempo prepararlos para el trasplante. Semaín ofrece estos tipos de tratamiento de los que has estado hablando, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, el trasplante. Sí, en Semaín hay una unidad de hemodiálisis con los más altos estándares de calidad, máquinas de última generación, un personal también muy capacitado. También se tiene el área para las diálisis peritoneal, y también se tiene un programa de trasplante. Ya desde el 2010 tenemos el programa de trasplante exitoso, tanto de donante vivo como también hemos tenido la oportunidad también de realizar de procuración de órganos de cadáver.
Este mes de septiembre es un mes importante para el cuidado de los riñones, para hacer conciencia de la importancia de cuidar nuestro organismo y de luchar contra la diabetes. Platícanos un poco acerca de la Fundación Humanitaria de Trasplante. Bueno, la Fundación trabaja también desde el 2006, está en activo con la función de promover la cultura de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. Desde que se empezó el programa INSEMAIN de trasplantes, se pensó también en que debía haber una asociación que impulsara la cultura, porque si no hay donante, no hay trasplante, y hay muchos enfermos que no tienen un donante en vida. Entonces, esta ha sido la función de la Fundación, y hemos visto que ha habido muy buena respuesta, porque bueno, la gente cada vez está más informada, más abierta en la actitud de donar. En Seguro Social se han realizado ya 36 trasplantes, la mayoría han sido de donante fallecido. Entonces, cada vez vemos que se abre esta cultura. Y precisamente en este mes de septiembre estamos en el Mes Nacional de la Donación de Órganos, y el 26 de septiembre es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Y bueno, ya estaba invitando a los eventos que vamos a realizar. Uno de ellos muy importante es la carrera, que va a ser el 25 de septiembre, domingo 25 de septiembre, a las 9:30 de la mañana. ¿Dónde es la carrera? Va a ser partiendo del monumento a Benito Juárez, sobre el Perimetral. Es el que coincide justamente ese Boulevard Fidel Velázquez con la calle Juárez. Exactamente, y ahí está está ahí un hemiciclo, ¿verdad? Exacto, un hemiciclo. Desde ahí se parte hasta donde está el área de la explanada del Metropolitano. Va a ser 1 kilómetro, ¿verdad? Tenemos el apoyo del Seguro Social con la ambulancia, los apoyos médicos para cualquier situación. Van a correr pacientes trasplantados, familiares de pacientes trasplantados, donantes, y estamos invitando a toda la población en general para que se una a levantar la voz, ¿no? ¿A qué hora se van a reunir ahí ese día? Sería a partir de las 9 de la mañana, ahí en el... ¿Y dónde las personas pueden inscribirse? Bueno, el teléfono es en el 241-2803. Se está cobrando 100 pesos solamente para recuperarlo del kit que se les va a entregar para la carrera. Bien, pues yo le agradezco a la doctora Esmirna Rosa Chuy Díaz, especialista en nefrología y máster en trasplante de Hospital INSEMAIN, que nos haya dedicado su tiempo esta hora para platicar, para orientar sobre la diabetes y la enfermedad renal. Nosotros, Esmirna, muchas gracias. Gracias, al contrario. Ya sabes que siempre los micrófonos están abiertos para ti, para la Fundación Humanitaria de Trasplante y para todas las actividades que realizas tan importantes en beneficio de los pacientes que tienen diabetes. Gracias. Nosotros